En un vídeo anterior explicamos cómo el método de inversión factorial desarrollado por el afamado inversor Joel Greenblatt y denominado como la fórmula mágica, fue capaz de batir ampliamente el rendimiento medio del mercado estadounidense. Para resumir, explicamos que Greenblatt toma el listado de las 3.500 principales acciones cotizadas de los Estados Unidos y las clasifica de la número 1 a la 3.500, o lo que es lo mismo, de la mejor a la peor, según dos parámetros factoriales: el ROIC del negocio y su ratio precio-beneficio. A continuación descarta las empresas de capitalización inferior a $50 millones y elimina las empresas financieras y de servicios públicos, con lo que la lista se reduce a unas 2.000 empresas. A continuación las clasifica en varios deciles según la mejor combinación de ROIC y ratio precio-beneficio de cada una de ellas. Luego el inversor puede elegir entre diversificar en hasta 30 acciones, eligiendo las empresas de los 3 primeros deciles, o concentrar entre 5 o 7 empresas elegidas entre el primer decil. Las compras son mejor llevarlas a cabo a través de una compra promediada o DCA. Y a finales de año actualizar los rankings, deshacernos de las posiciones perdedoras y con el nuevo dinero comprar acciones que estén dentro del primer decil. Entre 1988 y 2004 la rentabilidad obtenida por la fórmula mágica fue de un espectacular 30,8% anualizado antes de costes e impuestos. Algunos datos sobre los resultados obtenidos por la fórmula de Greenblatt resultan, como mínimo, sorprendentes. Por lo que respecta al primer decil de la lista de las 2.500 empresas más grandes, el retorno fue de un también magnífico 23,8%. Lo que significa doblar el rendimiento medio del mercado para este grupo, que fue del 12,4%. En estos 17 años, 2002 fue el único año con rentabilidad negativa para la fórmula mágica, mientras que el índice S&P 500 arrojó 4 años de retornos negativos durante el mismo periodo. El principal índice norteamericano únicamente fue capaz de batir los resultados de la fórmula mágica en 1995 y 1996, pero, por contra, se vio ampliamente rebasado por la fórmula mágica en años como 2001, más 69,6% versus un menos 11,9%. O 2003, más 79,9% vs más 28,7%. Desmenuzando más a fondo la clasificación, sorprende que las 1.000 acciones de mayor capitalización obtienen unos rendimientos del 22,9%. El resultado es ligeramente inferior al 23,8% que presenta el grupo de 2.500 empresas más grandes. Pese a que las acciones pequeñas son las que tienen una mayor volatilidad a corto y medio plazo, son las que quedan en una mejor posición en los rankings. Por último, destacar que, en conjunto, el retorno del S&P 500 desde 1988 a 2004 resultó ser la mitad del rendimiento total de las 1.000 acciones más grandes de la fórmula mágica, un 12,4% contra un 22,9%. En 2009, Greenblatt publicó un segundo libro, El pequeño libro que aún vence al mercado, en el que actualizaba los datos. Resulta interesante observar que, pese a la brutal recesión desencadenada en 2007, la fórmula resistió especialmente bien los envites de la crisis financiera. Así pues, mientras la rentabilidad del S&P 500 descendía hasta el 9,5% desde el 12,4% anterior, la fórmula mágica también bajaba su rendimiento, pero consiguiendo, aún así, un resultado excepcional del 23,8%, lo que le permitió doblar la rentabilidad del S&P 500. Si nos enfocamos en las 1.000 acciones de mayor capitalización, el descenso tampoco resulta para nada dramático. Una plusvalía del 19,7% frente al 22,9% del periodo anterior. Lamentablemente, a partir de entonces la fórmula dejó de funcionar como por arte de magia. Las acciones compradas por la fórmula mágica en 2010 quedaron rezagadas frente al mercado en un 3% y las acciones compradas en 2011 quedaron por detrás del mercado en un 28%. Luego batieron al mercado en un 7% en 2012 y un 11% en 2013. Pero quedaron a la zaga del mercado en un 9% en 2014, un 10% en 2015, un 13% en 2016 y 2017 y un 21% en 2018. En 2019 quedó a la zaga del mercado en un 23%. Si un inversor hubiera comprado las 30 acciones mejor clasificadas durante los últimos 10 años y las hubiera mantenido durante un año, habría ganado un promedio del 2,20% anualizado, mientras que si hubiera comprado un ETF del S&P 500 en su lugar, habría obtenido una media del 13%.
La explicación más sencilla la proporciona el propio Greenblatt en la página 100 de su libro El pequeño libro que aún vence al mercado. Si todos la usaran, seguramente, dejaría de funcionar. Las gangas desaparecerían y la fórmula mágica se echaría a perder. Una segunda razón podría ser que algunas empresas merecen precios bajos simplemente porque sus perspectivas de futuro son malas. Muchas de las empresas que pasan la prueba de Greenblatt tienen una perspectiva de bajos crecimiento en sus ventas. Y es que en su fórmula mágica Greenblatt no considera factores de crecimiento en absoluto. La inversión en acciones de crecimiento batió por mucho a la inversión en valor durante los últimos 15 años. Y la fórmula mágica reduce la inversión en valor a la mínima expresión dejando de lado varias métricas importantes. Si se está buscando precios de ganga, deben considerarse muchos más factores que el rendimiento de las ganancias. Y si se está buscando buenos negocios, deben considerarse muchas más cosas que un alto retorno del capital. Así pues, y como ocurre en todo en esta vida, la fórmula mágica tiene ventajas e inconvenientes. A continuación enumeramos las ventajas de la fórmula mágica. 1. Simplicidad. No necesitamos demasiada cantidad de datos. Solamente los justos y precisos. 2. Altos retornos. Un 30,8% de rentabilidad anualizada como la del periodo transcurrido entre 1988 y 2004 colmaría ampliamente las expectativas del inversor más optimista. De hecho, cualquier grupo de acciones clasificadas en los primeros deciles bastaría para que nuestras familias vivieran a cuerpo de rey durante generaciones. Inconvenientes de la fórmula mágica. 1. Costes e impuestos. Las rentabilidades expuestas no incluyen los gastos de corretaje ni los impuestos, por lo que la rentabilidad real será ostensiblemente inferior a ese mágico 30,8%. 2. Se centra en el mercado norteamericano. Para el inversor no americano resulta más complicado llevar a cabo esta estrategia. Pese a que el propio Greenblatt, en su web, da instrucciones para inversores extranjeros y en diversos foros de Internet legionarios del inversor neoyorquino también aconsejan cómo adaptar la fórmula mágica fuera del mercado de acciones estadounidense, las posibilidades quedan algo más acotadas. A los costes e impuestos, tendremos que sumar los gastos asociados a operar con moneda extranjera así como el riesgo de divisa intrínseco si decidiéramos elegir el mercado norteamericano. Para el inversor europeo, una solución sería aplicar la fórmula en acciones de la zona euro, aunque, lamentablemente para él, quedarían fuera de su alcance las gangas más sobresalientes de países con excelentes empresas como Gran Bretaña, Suiza, Canadá, China, Japón o los propios Estados Unidos de América. 3. Rebalanceo. Para el inversor que desee estrategias pasivas, la fórmula mágica no es lo suyo, ya que deberá estar continuamente pendiente de las inversiones. 4. Da mejores resultados en pequeñas y medianas empresas. Es mucho más probable encontrar pequeñas y medianas empresas en los primeros puestos de las listas de la fórmula mágica. Las Microsoft, Nvidia, Google y compañía, empresas con un crecimiento espectacular en los últimos años, no aparecerán jamás en la lista. Para algunos inversores minoristas puede ser psicológicamente complicado comprar acciones ignoradas y resultarles incómoda su intrínseca alta volatilidad a corto y medio plazo. 5. No resultaba efectiva a medio y corto plazo y ahora tampoco a largo plazo. A largo plazo la fórmula mágica ha dejado de ser efectiva, como hemos visto. Por otra parte, ha habido, de promedio, 5 meses al año en que esta metodología es incapaz de batir el rendimiento global del mercado y, en uno de cada 4 años, su rentabilidad queda por debajo del mercado. Sorprenden estas cifras, máxime cuando esto ha sucedido también en las épocas en que la rentabilidad obtenida por la fórmula ha superado, de largo, el rendimiento del S&P 500. De hecho, según el propio Greenblatt, en ciertos periodos la fórmula mágica puede tardar 3 años en superar el promedio del mercado global. ¿Crees que la fórmula mágica ha dejado de funcionar? Déjame tus comentarios. La inversión en conocimiento paga el mejor interés y no exige comisión a cambio. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, comparte, comenta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos.